Hola, bienvenidos todos a un nuevo video. Quien les habla es Diego Hernán Abanto Guevara, estudiante de la Universidad Señor de Zipán de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy trataremos del video de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias aplicando la transformada de Laplace, con el docente Oblitas Díaz Llover en el ciclo 4 del curso Matemática 3. Tenemos la teoría de lo que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una técnica matemática que forma parte de ciertas transformadas integrales como la transformada de Fourier, Hilbert y de Mellin. Estas transformadas están definidas por medio de una integral impropia y cambian una función en una variable de entrada en otra función en otra variable. La transformada de Laplace puede ser usada para resolver ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones integrales. Aunque se pueden resolver algún tipo de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, en general se aplica a problemas con coeficientes constantes. Cuando se resuelven ecuaciones diferenciales usando la técnica de la transformada, se cambia una ecuación lineal en un problema algebraico. La metodología consiste en aplicar la transformada a la ecuación diferencial y posteriormente usar las propiedades de la transformada. Tenemos la definición de la transformada de Laplace. Sea f de 0 a más infinito que comprende los reales, se llama transformada de Laplace de f a la función f de s definida por la integral, que tenemos f de s igual a la integral de 0 a más infinito de e a la menos sx por fx de x por al límite de b que tiende al infinito, integral de 0 a b de e por f de x sobre e de x en todos los valores de s para los cuales los integrales deben ser una convergente. Bueno, ahora tenemos a desarrollar el ejercicio número 1 del producto académico final, que es la tercera derivada de y más 2 por la segunda derivada de y menos la derivada de y menos 2y igual a seno de 3t. Estos valores están comprendidos en que y de 0 es igual a 1, de la primera derivada de y de 0 es igual a 0 y la segunda derivada de y de 0 es igual a 1. En el desarrollo vamos a reemplazar las propiedades. La propiedad primera que tenemos es de s cubo por y por s menos s cuadrado por y por 0 menos s por la primera derivada de y por 0 menos la primera derivada de y por 0 más 2 por s cuadrado por y por s menos 2 por s por y por 0 menos 2 veces la primera derivada de y por 0 menos sy por s más y por 0 menos 2y por s igual a 3 sobre s cuadrado más 9. Ahora reemplazamos corchetes de s cubo de y por s menos s cuadrado por 1, que estamos reemplazando, menos s por 0 menos 1, más 2 veces s cuadrado por y por s menos 2s por 1 menos 2 por 0 sería menos sy por s más 1 menos 2y por s igual a 3 por s cuadrado más 9. Ahora lo de acá vamos a multiplicar y simplificar. Tenemos que s cubo por y por s es menos s cuadrado menos 1 más 2s cuadrado por y por s menos 2s menos sy por s más 1 menos 2y por s igual a 3s cuadrado más 9. Ahora vamos a factorizar esta parte de acá, que tendríamos lo mismo de acá sin corchetes, solamente en paréntesis, que s cubo por y por s menos s cuadrado menos 1 más la factorización del 2 de 2 por s cuadrado por y por s menos s menos corchetes de sy paréntesis de s más 1 menos 2y por s. Igual sería esto a 3s cuadrado más 9. Ahora toda esta parte de acá la vamos a sumar. Tenemos que s cubo de y por s menos s cuadrado menos 1 sería más 2s cuadrado de y por s menos 2s menos sy por s más 1, que esto de acá quitamos el corchetes, menos 2y por s, y sería igual esto a 3 sobre s cuadrado más 9. Vamos a simplificar. Tendríamos que y por s sería pues por s cubo más 2s cuadrado menos s menos 2 menos s cuadrado menos 2s sería igual a 3 sobre s cuadrado más 9. Vamos a simplificar nuevamente y tendríamos pues
aquí que sacar una derivada de la parte de acá para pasarla al otro lado. Tendríamos que y por s cubo más 2s cuadrado menos s menos 2 sería igual a 3 sobre s cuadrado más 9, que acá vamos a utilizar la derivada, más s cuadrado más 2s menos ys menos s cuadrado más 2s. En la segunda parte tendríamos que y por s sería pues por s cubo más 2s cuadrado menos s menos 2, simplificaríamos a 3 sobre s cubo más 9 más s cuadrado más 2s. Sacamos mínimo común múltiplo de la parte de acá, sería pues 3s cuadrado más 9 más s cuadrado más 2s sobre 1. Este mínimo común múltiplo sería 3 más s cuadrado más 2s más s cuadrado más 9 sobre s cuadrado más 9. Ahora reemplazamos en la parte de abajo. Sería y por s cubo más 2s cuadrado menos s menos 2 igual a la parte que hemos simplificado, o al mínimo común múltiplo de 3 más s cuadrado más 2s por s cuadrado más 9 sobre s cuadrado más 9. Tendríamos que y por s es igual ya a 3 más s cuadrado más 2s más 2s sobre más s cuadrado sobre 2 sobre s cuadrado más 9, sobre la parte de acá que tendríamos que s cubo más 2s cuadrado menos s menos 2. Ahora tendríamos en esta parte de acá de y por s es igual a 3 más s cuadrado más 2s más 2s por s cuadrado más 9 sobre s cuadrado más 9 por s cubo más 2s cuadrado menos s menos 2. Ahora esto de acá reemplazamos por la propiedad de L, pues de la Laplace la transformamos a Laplace, sería igual a 3 más s sobre s cuadrado menos 1. Entonces nos piden hallar pues la transformada de y, que y sería igual a L menos a la menos 1 por 3 más s sobre s cuadrado menos 1. Ahora reemplazamos acá. L a la menos 1, s sería por s sobre s cuadrado menos 1 más 3l por 1 sobre s cuadrado menos 1. Ahora tenemos que este es el coseno de t y este es el seno de t. Entonces la respuesta sería coseno de t más el seno de t. Como conclusiones de este trabajo. En conclusión, mediante este video hemos aprendido a cómo solucionar y cómo explicar un ejercicio de transformada de Laplace. Esto también nos ayudaría pues a desenvolvernos en nuestro futuro y a darle uso a la tecnología y a través de ella poder compartir de nuestros conocimientos y ser parte de la enseñanza entre muchos de nuestros compañeros. De esta forma, teniendo el conocimiento que el método de transformada de Laplace es un método operacional que puede usarse para resolver ecuaciones diferenciales lineales, ya que su uso hace posible que diversas funciones sinusoidales, amortiguadas y exponenciales se puedan convertir en funciones algebraicas de una variable compleja s, y reemplazar pues operaciones como la diferenciación y la integración por propiedades algebraicas. En última instancia decimos que la transformada de Laplace es un método con el que se resuelve la ecuación diferencial obteniendo simultáneamente los componentes del estado transitorio y estacionario de la solución. Y ya tenemos las referencias de donde hemos sacado la información para la teoría. Gracias, eso sería todo.